Sembradores TV, canal para la Iglesia de Cristo. Educación cristiana. Parascabé, día de preparación. Presentado por Sembradores de la Buena Semilla y Ministerios Asociados. Para la gloria de Dios. Víctor Manuel García nos expone qué es lo que más le agrada a Dios. Lo veremos a través del tema el tabernáculo. Vamos a ver qué es lo que más le agrada a Dios. Y creo, desde el principio se los digo, que lo que más le agrada a Dios es convivir con su pueblo. En el nombre del Señor Jesucristo te damos gracias, Padre bendito. Vamos a Éxodo 25, en el 1, dice: Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis su ofrenda. Y vemos aquí las diferentes ofrendas: piedras de onis, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, etc. Y vamos al versículo 8, donde dice: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Y habitaré en medio de ellos. Esto implica que su deseo, su anhelo de hacer un tabernáculo es para habitar en medio de los hombres, de las mujeres, de su pueblo. Y esto es así desde el principio de los tiempos, porque vemos a Adán que hacia Dios bajaba a caminar con su amigo, a convivir con Adán y seguramente con Eva también, en el huerto. Esto así fue durante mucho tiempo, no sabemos cuánto, hasta que hubo rebeldía, hasta que desobedeció a Dios. Y aquí vemos lo terrible que es desobedecer a Dios, porque desobedecerlo implica perder su amistad, perder su favor. La desobediencia es lo peor que le podemos hacer a Dios. Por eso Él busca siempre santidad y obediencia. ¿Sí? No mentirás, no matarás, y todo lo que sabemos que está mal delante de Dios, no conviene hacerlo, porque podemos provocar su ira, su enojo para con nosotros. Y aquí la prueba fue que Adán perdió su amistad. Y se cerró el huerto, quitó el huerto. Dios se enojó tanto que quitó el huerto, y sabemos toda la sentencia que vino sobre el hombre, sobre la mujer, sobre la tierra inclusive. En fin, pero el tema es que a Dios le gusta convivir con el hombre. Mas, sin embargo, ahí hay una separación, no hay ya comunión con el hombre. Sin embargo, vemos que esporádicamente, así nos lo muestra la Biblia, de vez en vez, baja Dios a la tierra y convive con alguien. Por ejemplo, vemos que caminó con Enoc. Vemos que camina con Enoc y tanto apreciaba a Enoc, entendemos en la Biblia, que se lo llevó vivo. Subió con Dios. Él no murió. Después viene Noé, quien con su familia fueron los únicos sobrevivientes al diluvio, donde Dios, enojado por tanta maldad, precisamente por la desobediencia de los hombres, destruyó a la humanidad y volvió a empezar con una nueva humanidad. Con Noé, hablaba con él, platicaba con él, hicieron pacto. Dios le dijo: no volveré a destruir la tierra. El arco iris es señal de ese pacto. Sin embargo, ¿qué creen? Que los descendientes volvieron a desobedecer a Dios. Y se apartó Dios de ellos, máxime después de la Torre de Babel. Pero encuentra en Abraham otro amigo, un amigo fiel, un amigo de gran fe, que está dispuesto a matar a su hijo por él, por honrar a Dios. Algo que, pues, como que era una prueba nada más, ¿verdad? Porque él no
acepta sacrificios humanos. El punto es que baja con Abraham, camina con Abraham, es su amigo, hace un pacto con él y ese pacto lo renueva después con Isaac, lo renueva con Jacob, con el pueblo judío hasta Moisés. En Moisés se renueva ese pacto. Pero ahí cambia su forma de visitar a los hombres. Ahí cambia, quiero decir, así como lo venía haciendo, ¿verdad? Aisladamente, esporádicamente. Ahora con Moisés va a iniciar una nueva forma de tratar con el hombre. Y es cuando sucede el versículo que hemos leído, 25, y repito el versículo 8, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Es decir, ahora quiere ya que ese pueblo que él formó, cuidó desde Abraham, le prometió a Abraham que habría un pueblo, pero él, en su anhelo, él quería ese pueblo que le adorara solo a él, porque vemos que ya se habían idolatrizado mucho, habían hecho ídolos de cualquier Dios que se les aparecía por ahí, hasta de una piedra hacían ídolos. Una piedra la tallaban y hacían un ídolo, un madero lo tallaban y hacían un ídolo. Entonces ahora forma Dios este pueblo, el pueblo hebreo, para que le adoren solo a él. Y por eso ha sacado a Abraham de su tierra, una tierra ya contaminada, de su parentela, una parentela contaminada. Su padre hacía ídolos. La cuna de la humanidad vino a ser la cuna de las religiones falsas también. Así que, llegando pues al tiempo de Moisés, ya con Moisés quiere cambiar y ya tener que ese pueblo le adore solo a él, ya como pueblo. Así que ya en Moisés ya formaliza ese pueblo, ya para entonces es un pueblo en Egipto, ya son 600,000 hombres, más mujeres y niños, y los saca al desierto. Inclusive al faraón le dice que van a salir al desierto para adorar a su Dios. Ya desde ahí se lo plantea. Parecía una estrategia contra el faraón, pero es una realidad, porque quiere que ese pueblo le adore, ¿verdad? Y pues pasan muchas cosas que usted va a ver ahí en el libro de Génesis y de Éxodo, en los capítulos previos, pero llegamos al punto donde le pide a Moisés, le ordena a Moisés que haga un santuario, que haga un tabernáculo, y con el propósito de adorarle a él. Bien, este tabernáculo se convierte después por mano de Salomón. Quería hacerlo David, construirle un templo, pero lo construye Salomón. Porque David le dice Dios, tú no lo puedes construir porque tienes las manos manchadas de sangre y en un santuario es un lugar santo. Entonces lo hará tu hijo. Y lo hizo Salomón, ciertamente, en el año 960 aproximadamente. Inicia la construcción del templo y Salomón reina casi 40 años, entonces se queda un templo donde es prácticamente la misma figura, la misma distribución del tabernáculo. Los lugares de afuera, el patio, que es el atrio, el lugar santo, que ya es dentro del tabernáculo en sí, y el lugar santísimo, que es el punto neurálgico de donde va a estar la presencia de Dios. Ahí en el arca, en medio de los dos querubines, en el propiciatorio, de ahí sale la voz de Dios. Este templo que ahora construye Salomón, pues es otra vez profanado, es destruido, es vuelto a construir después de la deportación de Babilonia. Aún estaban en Babilonia cuando ya permitió que se reconstruyera el templo. Y viene Zorobabel y todo ello, ¿verdad? Es un templo reconstruido, así se le llama, el templo de Zorobabel. Pero otra vez
hay más desobediencia, hay más juicio, hay más castigo. Vienen ahora los griegos, Antíoco, ¿sí?, lo profana, y se quedan otra vez sin templo hasta que viene ahora Herodes, que no era judío, era un edomita, pero queriendo congraciarse con los judíos, él quiere hacerse judío. De hecho, su padre se había convertido al judaísmo, así que él quiere ser judío también, quiere que lo quieran los judíos, y para ello pues se pone a construir principalmente el templo, pero les hizo muchas construcciones más. Bien, hasta ahí conocemos lo que es el templo, que será destruido cuando viene el templo vivo. Es decir, ahora, porque hemos visto mucha desobediencia constante, hemos visto un rompimiento de la relación de Dios con el hombre, ahora viene Dios mismo, viene en persona, se hace carne y viene en la figura, en la forma, en el cuerpo del Señor Jesucristo. Todavía Él alcanza a visitar el templo varias veces, da enseñanzas en el templo, y Mateo 24, 1 y 2, ahí hablando del templo, profetiza que será destruido. Y sí, esa profecía se cumple 40 años después, en el año 70, ese templo físico es destruido. Pero queda, o sea, ahora la figura ya no es el tabernáculo, ya no es el templo físico, ahora es Jesús, el cuerpo. Él es el tabernáculo viviente. Y en él vemos todas las figuras que tiene el tabernáculo físico, porque Él es el sacrificio, Él es la luz. O sea, lo que vemos en el templo físico lo vemos en Jesús. Algún día hablaremos de este paralelismo que tiene Jesús como templo, como tabernáculo viviente, donde pues solo le adelanto, como vemos en la imagen, ahí se presenta Jesús en la puerta. En Juan 19 dice, yo soy la puerta. Vamos a juntar este pasaje con Juan 14, 5 y 6, donde habla, yo soy el camino y la verdad y la vida. Recordaremos que en el contexto, pues vemos ahí que los judíos están enojados porque prácticamente se está Jesús diciendo, yo soy el tabernáculo. ¿Por qué dice esto? Yo soy el tabernáculo, porque los judíos sabían que el tabernáculo tiene una puerta, que no es nada extraño, todo lugar cerrado tiene que tener una puerta. Pero esta puerta se le llama, los judíos le llamaban la puerta del camino. La puerta del camino implica que vienes de los lugares de afuera y entras a los lugares seguros, los lugares de Dios. Pero como Cristo es la puerta y además es el camino, porque de hecho los cristianos del principio de los tiempos, del principio de la iglesia, se llamaba los del camino, no se les decían cristianos, no se les decía nazarenos, se les decía los del camino. ¿Por qué? Porque la línea central del Señor Jesucristo es seguir el camino. Él es el camino, o sea, seguir a Cristo. Después deriva en que los seguidores de Cristo, pues somos cristianos, pero en su momento eran los del camino. Y esta es la puerta que se llama del camino, detrás de los lugares de afuera, que es lugares sin Cristo, el mundo, entrar al tabernáculo que es Cristo. Entonces, además de eso, como vimos, hay también otras dos puertas más. Está la puerta de la verdad y la puerta de la vida. La puerta de la verdad le llamaban los judíos a lo que es el manto de entrada al tabernáculo, al lugar santo. Ahí está la verdad. O sea, en la parte de afuera es el atrio, ¿sí? Pero ahí es, diríamos, el cristiano en general. Cuando entra a Cristo, entramos al atrio. Pero cuando entramos a la verdad, se entra al lugar santo, donde es la verdad,
pasando la puerta de la verdad, como le llamaban los judíos. Y la otra puerta para llegar al lugar santísimo se le llamaba la puerta de la vida. Por ello, repito, que cuando el Señor dice, después de haber dicho antes, yo soy la puerta, y después dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, está hilvanando la afirmación de que Él es el tabernáculo. Yo soy el tabernáculo. Prácticamente es lo que dijo aquí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el tabernáculo. Yo soy Dios. Yo soy donde usted va a tener mi presencia y mi comunión con usted. Entonces, ahí se está personificando el tabernáculo. Por eso también le decimos a Cristo el tabernáculo viviente, ¿verdad? Bien, ahora déjenme explicar un poquito más este punto. Entonces, confirmamos, está dentro de la tienda de reunión, está la puerta de la verdad, que es el manto para entrar al lugar santo, y después otra puerta más, la cortina final, el velo que se rasga, es precisamente cuando Cristo muere, ese velo se rasga. Ese velo quiere decir que se rompe la comunión entre Dios y el pueblo judío e inicia el nuevo pacto, se rompe el pacto, se rompe el matrimonio de Israel con Jehová, y ahora viene el nuevo pacto de la iglesia con Cristo, ¿sí? Y al fondo del lugar santísimo está el arca, de donde decíamos, de ahí viene o salía en su momento la voz de Dios de ahí. Bien, ahora vamos a darle una figura a este tabernáculo en relación con el cristiano. Ya dijimos que Cristo es el tabernáculo viviente, pero también hemos de ver que como cristianos también nosotros hemos de ser tabernáculos vivientes o santuarios vivientes, ser un santuario para Dios. Ese es nuestro objetivo máximo en la vida, ser un santuario para Dios aquí en la tierra. Ya después que hayamos partido con el Señor, pues estaremos en su presencia día y noche. Bien, vamos a verlo en figura. Los tres lugares que acabamos de ver del tabernáculo 4 con los lugares de afuera, en aplicación a la vida del creyente, en dos facetas. Una, como santuario que somos, ¿sí? Porque dice el apóstol Pablo, ¿no sabéis que sois vosotros templo del Espíritu? Bien, pues también vamos a verlo en forma de vivir en el tabernáculo, de vivir en Cristo, ¿sí? Sin Cristo son los lugares de afuera. Es el mundo, es lugares de perdición. Quien permanece afuera, pues no tiene salvación, por eso se dice lugares de perdición. Dice también que donde será el lloro y crujir de dientes. Pero bueno, no hablemos de ello, porque vamos a hablar en el entendido de que usted ya ha creído en Jesús, que se ha arrepentido, ha pedido perdón, y en su fe ahora usted está en Cristo y nueva criatura es. Bien, entonces hablemos de ello. En tres partes. ¿Por qué? Porque los creyentes en Cristo que hemos entrado a su camino, estamos en una de las tres partes, ya sea en el atrio, ya sea en el lugar santo o en el lugar santísimo. ¿Cómo así? Bueno, entrando por la puerta del camino, es decir, recibiendo a Cristo, habiéndonos arrepentido, confesando nuestros pecados, pidiendo perdón y siguiéndole, inclusive bautizándonos, hemos entrado pues al atrio. Es algo normal, porque usted llega a una casa, llega a una iglesia y pues va a atravesar el patio, que es el atrio en este caso, es figura del atrio. Así que eso es lo más natural. Todos hemos pasado por ahí. Tenga el nivel de espiritualidad y de conocimiento que tenga, todos hemos pasado por ahí. No tiene nada de extraño. De hecho, es necesario pasar por ahí porque ahí es donde está, usted lo alcanza a ver en la imagen, está el altar de sacrificio, que es el lugar donde
se hace sacrificio a Dios, y en ese caso nuestro sacrificio es entregar nuestra vida pecaminosa, romper con nuestros viejos moldes, quemarlos, sacrificarlos, renacer. Y de ello viene después el lavacro, donde podemos simbolizar inclusive el lavamiento en agua. La entrada al bautismo, esa es la indicación de que hemos muerto al hombre viejo, porque se bautiza el cuerpo, echando el cuerpo hacia atrás, sumergiéndolo en el agua, y se emerge del agua hacia el frente, es decir, renacemos, nacemos de nuevo, como le dijo el Señor a Nicodemo, volver a nacer. Ese es nuestro nuevo nacimiento. Pero puede quedar en nuestros rincones del alma, en algunas áreas del alma, pueden quedar costumbres pecaminosas, ¿sí? Que ciertamente somos nueva criatura en Cristo, pero hay veces nos van quedando cosas. Entonces esto implica lavarnos, o sea, irnos lavando, irnos quitando esas cosas sucias que hay en partes de nuestra alma. Y eso podemos simbolizar ahí el lavacro, ¿verdad? El lugar de lavamiento. ¿Por qué? Tenemos que estar limpios, tenemos que estar en santidad si queremos entrar a la siguiente puerta. Por eso ese es el proceso del atrio. Ir sacrificando, quemando, ir lavando, limpiando nuestros pecados, nuestra forma de vida pasada. ¿Sí? Ese es el atrio. Es un lugar que es alumbrado por el sol, está al aire libre. Bien, el tiempo que permanezcamos ahí depende de nosotros mismos, cuánto nos empeñamos en llegar a un nivel de santidad, cuánto nos empeñamos en llegar a un nivel de relación plena con Dios. Podría ser, es extraordinario, es raro, pero es extraordinario que podrían ser días para algunas personas. De hecho, he conocido un par de personas que han sido 20 minutos, su transformación de ser una persona totalmente pecaminosa, narcotraficante, drogadicto y mujeriego y adúltero y etcétera, etcétera, y en 20 minutos de encuentro con el Señor, sufrir una transformación, vivir, disfrutar de una transformación, donde deja en esos 15 minutos, 20 de estar llorando delante de un ministro que le está cantando alabanzas a Dios, y bueno, Dios lo toca y se transforma en un instante. Y vamos, cuánto no quisiéramos haber pasado una cosa así, ¿verdad? Que todo nos hubiera sido quitado de una sola vez. Pero bueno, Dios obra como Él quiere y da a quien Él quiere. Entonces, en este caso, en esos dos casos que yo vi, bueno, pues le bendijo grandemente a estas dos personas, ¿verdad? Yo batallo mucho porque pues yo he llevado un proceso más lento, y muchos así, ¿verdad? Llevamos un proceso más lento. Entonces el problema está ahí. ¿Cuánto tiempo hemos de permanecer en el atrio? Pues mientras no hayamos limpiado esas áreas de nuestra alma y no pasemos todavía al lugar santo. Lugar santo, su nombre lo dice, lugar de santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Por tanto, el atrio es el lugar de limpieza. Ahora, sin embargo, pero muchísima gente cristiana se ha pasado no 2, 3 meses, 2, 3 años, 4 años. Todavía se podría considerar como normal. Pero llevan 10, 15, 20, 30, 40 años en el atrio. O sea, no han pasado de este lugar a una mayor consagración. Han vivido una vida así, suave. No cuestiono la salvación. Solamente digo que han llevado una vida muy tranquila, muy relajada, sin comprometerse con Dios, donde el cristiano de atrio no quiere comprometerse con Dios, se le esconde al pastor, ¿verdad? Para que no lo vea el pastor y no lo asigne a tareas. O sea, no quiere involucrarse. Asiste, llega tarde, se va temprano, allá de vez en cuando, no va a los estudios, no va a la oración. Entonces no tiene una formación real de cristiano, no ha tenido un compromiso, ¿verdad? Diezma quizá poco, ofrenda quizá poco, no ayuda, no se
acomide, no participa. O sea, es así, un cristiano suave. Pero, repito, no estoy cuestionando la salvación, aunque, debo decir, es un gran riesgo permanecer en el atrio, porque como es un cristiano que no ora mucho, que no lee mucho la palabra, que no asiste mucho a la iglesia, que no tiene comunión con Dios así firme, es un cristiano débil. Y un cristiano débil es blanco fácil del enemigo, blanco fácil de Satanás. Es decir, que Satanás quiere sacar de la iglesia a la gente para que viva una vida de pecado nuevamente. Y de hecho mucha gente cae en esas trampas por falsas doctrinas, por tentaciones, por presiones de la familia, por X situaciones. La gente que no está bien cimentada sale por consejo de Satanás muchas veces, ¿verdad? Así que son gente que, pues, sí entró, pero se salió, o lo sacaron, como sea. Bueno, ese es el riesgo que siempre va a estar en el cristiano de atrio. Por eso nuestra recomendación es no permanecer mucho tiempo en el atrio. Ok, pasamos y es normal entrar por el atrio, pero tenemos que buscar mayor presencia de Dios en nuestras vidas. Y eso implica entonces ya más santificados, diríamoslo así, no perfectos, no llegamos a ser perfectos, pero sí perfectibles en proceso, y que mantengamos ese proceso, esa conciencia, como decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Yo no he alcanzado ya la perfección, pero prosigo a la meta. Él mismo reconocía no haber alcanzado la perfección, y era don Pablo, ¿verdad? Pero consciente de ser humano, consciente de las debilidades del ser humano, pues él dice, me esfuerzo, prosigo a la meta del supremo llamamiento. Y así con nosotros. Busquemos pues, sí, la santidad, sí, la consagración, a sabiendas de que pues quizá no la vamos a alcanzar perfecto como Pablo, pero ya estando en la presencia del Señor la alcanzaremos. Pero para llegar a esa presencia a un nivel mayor, más cercano, diríamoslo así, pues hay que esforzarnos, ¿verdad? Bien, entonces ahora cruzamos la puerta de la verdad. ¿Qué encontramos en el lugar santo, cruzando la puerta de la verdad? Bueno, pues ahí está el menorá, el pan de la proposición, o sea, los diferentes elementos que, repito, se ven en Cristo también, porque Él es la luz, Él es la presencia, ¿verdad? Él es el pan de vida, y etcétera. Los elementos que vemos ahí, los vemos en el Señor Jesucristo, y pues no vamos a ahondar en ellos, en los elementos. Bueno, ya cité el menorá, pues quiere decir que en el lugar santo, la luz ya no es luz del sol, es luz del menorá, de la lámpara. En este lugar santo, en este lugar de que hemos cruzado la verdad, ahí lo que prevalece es la verdad. Esto es, hablando de cristianos no solamente que no dicen mentiras, que hablan solo con la verdad, sino también donde vemos que la verdad es la palabra de Dios. Es decir, conocemos la verdad de Dios, conocemos la palabra de Dios. Y ante el conocimiento de la verdad de Dios, las mentiras que lanza Satanás, que lanza el mundo, pues ya no nos llegan. O sea, hay muchísima mentira en el mundo, pero nosotros, mucho de ello, no digo que todo, pero mucho de ello lo podemos frenar porque conocemos la verdad. Conociendo la verdad, conociendo a Dios, podemos decir, esto no es de Dios, esto es mentira, esto no puede ser así, estas tradiciones que hay no pueden ser así, porque la fidelidad, el amor de Dios no va con ello, no va con ello. Entonces, si conocemos a Dios, no nos vamos a comer las mentiras que nos digan del pasado, del presente o hasta del futuro, ¿verdad? Falsos profetas que nos puedan hablar, los podemos identificar más claramente si conocemos la verdad. Ahora, ¿ya es esto una garantía? Casi que sí, ¿verdad? Sin embargo, mire, le voy a leer aquí uno de los puntos que puse, donde vemos otra vez que el atrio es el lugar de los oidores.
y en el lugar santo de los hacedores, es decir, los cristianos que están en acción, y en el lugar santísimo de los adoradores. Recordamos este pasaje que habla de esto, ¿verdad? Ya no quiero que seas oidores, sino que sean hacedores. Estos son los cristianos de acción. ¿Sí? Decíamos, los del atrio son los que no se acomiden, pero los del lugar santo son cristianos de acción, son los que sostienen literalmente, o sea, físicamente a la iglesia, ¿verdad? Porque son los que trabajan, los que ayudan, los que diezman, los que ofrendan, los que dicen que hace falta, aquí estoy yo, etc. Ahora, dentro de eso mismo vemos que en el atrio son los muchos, en lugar santo son los pocos, ya no son tantos, y en lugar santísimo, pues menos aún, porque ahí nada están los consagrados. Entonces, siguiendo esa misma secuencia, diríamos los llamados, los escogidos y los fieles. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos, y más pocos son los fieles. Así que están los buenos, porque es bueno estar en el lugar del atrio, los mejores en el lugar santo, y los excelentes en el lugar santísimo. Entonces me detuve aquí en el lugar santo para dar estas diferentes explicaciones por cuestión de los escogidos, de que aquí están los escogidos, decíamos, ¿verdad? Los llamados, muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Correspondería en esta figura a el lugar santo. Y los fieles, que son más escasos, pues corresponde a el lugar santísimo. Ahora, ¿por qué no es una garantía el lugar santo? Solo por esto, mire, vemos Mateo 24, que dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Es decir, que con todo el conocimiento que ya tiene una persona que está en la verdad, que está en el lugar santo, con todo y eso, aún hay posibilidad de ser engañado. ¿Cómo así? Si ya conoce la verdad, ¿cómo puede ser engañado? Bueno, hay varias formas. Satanás es muy astuto y de varias maneras podría sacar a alguien aún de el lugar santo si le fuera posible. Claro, va a encontrar dificultades, no es tan fácil como sacar gente del atrio, pero sí es aún posible, todavía da a entender, del lugar santo. Doy un ejemplo nada más. Se me ocurre que alguna persona que ya ha aprendido la Biblia casi que de memoria, conoce mucho de Biblia y predica o enseña o guía, lo que sea que haga, pero se empieza, o sea, si hay orgullo en su vida, si ha sido un talón de Aquiles el orgullo, su vanidad, ahí Satanás sabe eso y por ahí le va a llegar, por ahí va a inducir a algunos de sus seguidores o a sí mismo, de alguna manera, le va a hacer ver que él sabe mucho. Por ejemplo, y me tocó verlo en físico, había unos jóvenes que impulsaron a su pastor a ser apóstol. Porque, pastor, usted ya sabe mucho, usted debería ser apóstol. Y este varón se la creyó. Ay, sí es cierto, yo ya no estoy para aprender, yo ya estoy para enseñar. Y así lo jala. ¿Y por qué digo que lo jala? Porque ya saliendo de ese lugar santo, o sea, saliéndose de esa línea correcta y recta delante de Dios, de la humildad, entonces empiezan a venir transformaciones en su vida. Usted sabe que el anhelo de poder, la fama, decía el pastor, la fama, la dama, la lana, van desviando, o sea, la fama que se va dando a esa persona que sabe mucho, que predica muy bonito, que tiene carisma, que está muy bien parecido, lo que sea, o parecida, lo que sea.
La cosa es que le va entrando la vanidad, le va entrando la vanagloria, le va entrando el anhelo de más, de fama, de poder y más y más y más, y quiere ir engrandeciéndose y quiere darle cosas nuevas, nuevas revelaciones a su iglesia, y acaba desviado. O sea, todo esto lo va llevando a una desviación de la sana doctrina. Ese anhelo de fama, anhelo de ser consentido, porque tenemos la mala costumbre de que como iglesia consentimos mucho a aquel siervo de Dios que debería ser recto y humilde, y sí tenerlo en buena estima, pero no levantarlo, no inflarlo. Muchas veces es el mismo pueblo el que infla a sus líderes. Y bueno, total, Satanás usa eso y los puede sacar, y entonces engañará, de ser posible, a unos escogidos. Ahí está un ejemplo de cómo puede ser eso. Pero bien, entonces aquí la contraparte, venimos a caer en la cuenta de que si usted va llegando a la verdad, si usted va teniendo conocimiento, si usted va creciendo, fortaleciéndose en la verdad de Dios, mantenga la humildad. Y es uno de los atributos. Hay más. Bueno, pero vamos a continuar y terminamos ahora ya en el lugar santísimo. Cruzar hacia el lugar santísimo es cuando ya tenemos esa humildad de haber pasado por el atrio, de habernos lavado, de habernos purificado, de conocer la verdad de Dios, siguiendo mantenernos en obediencia, en fe, en amor y en humildad. Entonces podemos decir, listos para pasar al lugar santísimo, donde está la mera presencia de Dios. Todos hemos tenido, en cierta manera, presencia de Dios, pero al llegar a este punto donde está el clímax de la presencia de Dios, es cruzando la puerta de la vida. ¿Y por qué es la vida? Porque es la vida plena, donde ahora sí ya nadie te podrá arrebatar de la mano de Dios, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni lo ancho, nada te arrebatará de la mano de Dios. Entonces, llegar ahí es el reto de todo cristiano para mantenernos en esa comunión, o sea, que es lo más bello que puede existir en el mundo, mantenerse en esa comunión con el Creador y en esa seguridad de que estamos en sus manos y que nada ha de pasar. Si vivimos, para Cristo vivimos, y si morimos, por Cristo morimos. Y todo tranquilo. O sea, esa paz, ese gozo, esa armonía de estar en la presencia de Dios es inigualable. Y la mayoría de la gente, y muchos aún siendo cristianos, no conocen esa experiencia, y es algo, repito, no sé qué otra forma de decirlo, pero es lo máximo en la comunión, en la relación con Dios. Y ya en el lugar santísimo, pues ahí está la presencia de Dios, ahí está el arca del pacto, decíamos, con los dos querubines, es el punto central, el punto neurálgico. Bien, eso es en cuestión de esta figura, que les puse aquí esta imagen del tabernáculo, cómo vivir dentro del tabernáculo, que es Cristo, ¿verdad? Vivir en Cristo, de esta manera, vivir medianamente, ¿sí? O más consagrados o extremadamente consagrados a nuestro Señor y Dios en cuestión de santidad, de obediencia, de fe, de amor. Bien, ahora, para cerrar, decía también que el cristiano debe ser, en figura de Cristo, figura del tabernáculo. Ya lo dijo Pablo. ¿No sabéis que vosotros sois templo del Espíritu? Bueno, nosotros somos entonces ahora el templo, porque no hay templo físico, sino que desde Cristo para acá nosotros somos el templo. ¿Qué quiere decir esto? Que Cristo mora en nosotros, que Dios mora en nosotros. Lo voy a decir de otra manera y permítame decir una experiencia propia para hacerlo más fácil de explicar y quizá de entender, ¿verdad? Es una experiencia propia. Así lo digo, y no es otra la intención más que dejar la enseñanza clara. En una ocasión yo recibí de mi pastor
una enseñanza acerca de los altares. Y lo hizo de una manera magistral, muy hermosa. Y yo me quedé con ganas de ser como Abraham, poner altar aquí, poner altar allá. Y bueno, digo, no, voy a poner uno. Y terminando el culto me salí casi que corriendo dirección a mi casa, sin paradas, para llegar a hacerle un altar al Señor. Y yo me quedé así con esa línea de Abraham, ¿verdad? De hacerle altar a Dios. No pensé en otra cosa, ni en los dichos de Pablo, ni nada. Solo pensaba en hacerle un altar a Dios. Entonces llego a la casa, busco lugar donde hacerle el altar. Y pues lo primero que uno ve dentro de la casa pues es la sala, ¿verdad? Y dije, no, aquí en la sala me van a hacer burla los hermanos que vengan a visitarme. ¿Cómo que tienes altar? No, entonces en la recámara, bueno, la recámara está más privado. Y sí, ya le puse ahí, tenía unas piedras que había juntado en unos viajes que hacía. Ya desde entonces yo viajaba y había juntado unas piedras en ríos muy bonitas, y con esas 12 piedras hice mi altar. Le puse mantelito a la mesita, le puse una botellita de aceite, de oliva, aceite de la unción, según mi entendimiento, ¿verdad? Y hasta el altar. Pero no me sentía satisfecho. Sentía que no estaba bien ahí tampoco. Así que entonces hice lo que tenía que haber hecho. Me arrodillé, me dirigí al Señor. Digo, Señor, ¿dónde quieres que ponga tu altar? Y mire, para muchos será increíble, pero Dios está vivo y Dios habla. No está muerto, ni dormido, ni mudo. Habla a los suyos. Y tuvo compasión de mí, y yo recibí la palabra clara y fuerte. Palabra muy corta. 2 letritas en cada palabra, 2 palabras. ¿En dónde quieres que ponga tu altar, Señor? Y la respuesta inmediata, breve, fue: en ti. ¡Wow! Yo me quedé, pues sí es cierto, ¿verdad? Hasta ahí me cayó el 20, como dicen los chamacos. Pues sí es cierto, pues si yo soy templo del Espíritu, ¿qué tengo que buscar dónde poner un altar? Si los altares están en el templo. Así que bajo esa premisa de que si yo soy templo del Espíritu, entonces el altar ha de estar en mí, ¿ok? Ahí entendí la palabra, que supuestamente ya la había entendido, pero de momento me desvié por la emoción de los altares. Pero me quedé, bueno, y dentro de mí, ¿dónde? O sea, tú eres templo del Espíritu, sí, pero ¿dónde voy a poner el altar? Y siguió teniendo misericordia de mí, y dice, tu alma es el altar. Otro entendimiento más, órale. Y eso, pero ahí preocupante, ¿verdad? Porque si el alma es el altar para Dios, ¿qué significa eso? Que tienes que tener tu altar, tu alma, limpia, impecable. O sea, no puedes andar arrastrando suciedad y llegar y, Señor, te voy a poner al altar, y le pones ahí tu alma toda manchada, sucia y enlodada. Pues no, ¿verdad? No, eso no puede ser. O sea, que si vas a hacer eso, te obliga a tener tu altar, es decir, tu alma limpia, en santidad. Y eso es ser un tabernáculo para Dios. Por eso me permití contarles esta anécdota, si quieren verlo así, porque es una forma de entender cómo somos, pues, templo del Espíritu. Tenemos un alma que es el altar de Dios, dentro de nuestro cuerpo, que es el templo de Dios. Y ya que vas a poner de ofrenda, bueno, eso ya será en tu sentir, en tu relación con Dios, qué es lo que vas a poner ahí. Y de ahí en adelante te toca mantener la presencia de Dios. Es una manera firme, suave, sencilla, pero a la vez de responsabilidad, a la vez de compromiso,
El evangelio es fácil, pero ¿qué tanto te quieres comprometer? ¿A nivel de atrio? ¿Llevándote la vida así? ¿Con el riesgo de que te saquen, de que te caigas, de que tropieces? ¿O pasar a la puerta de la verdad? Esto implica estudio, oración, comunión, santidad. O mejor aún, llegar hasta el lugar santísimo. Eso implica una consagración, una obediencia absoluta a Dios. Lo escoges. Dios te bendiga y te guarde.